Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a una clase más de aritmética. El día de hoy vamos a solucionar los ejercicios de la tarea anterior. Vamos a ver. Pero antes, jóvenes, tienen que recordar que tienen que lavarse las manos, tener el área limpia de trabajo y prestar mucha atención al video, a la explicación de la clase. Entonces, esto es importante. En matemática es importante tener bastante atención en lo que es la clase. Si ustedes no van a prestar atención, entonces no van a poder solucionar las tareas que se les va a poder dejar. Entonces, vamos a empezar. Pero antes tenemos que recordar la teoría. En matemática la teoría es fundamental para poder comprender y para poder resolver ejercicios. Si nosotros no entendemos la teoría, va a ser imposible que podamos entender algún ejercicio propuesto. Entonces, vamos a recordar el tema de números primos y compuestos. Número primo solo tiene dos divisores, la unidad y el mismo. Tenemos como ejemplo el número 2, el número 3, el número 5 y así sucesivamente. ¿Y por qué se le llama primo? Porque el número 2 tiene como divisores el 1 y el 2, y ahí completa dos divisores. El número 3 tiene como divisor el 1 y el 3, y completa dos divisores. Así como el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, solo tienen dos divisores. El número compuesto es un número que tiene más de dos divisores. Aquí estos números son, por ejemplo, el 4, que tiene como divisores 1, 2 y el mismo 4. El número 6 tiene como divisores 1, 2, 3 y 6. Tienen más de dos divisores. Entonces, debemos entender que hay una diferencia entre un número primo y un número compuesto. Ahora, para hallar la cantidad de divisores, primero tengo que descomponer el número, ¿no? Tengo que descomponer el número en sus factores primos que llevan un exponente. Entonces me dice que se cumple que la cantidad de divisores, estas iniciales significan cantidad de divisores de un número, es igual al exponente más 1 por el siguiente exponente más 1 por el siguiente exponente más 1. Y también me recuerdan que la cantidad de números primos es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más el 1. Entonces, esto es fundamental. Esta teoría es fundamental para poder resolver los ejercicios. Entonces, vamos con la tarea, ¿no? En el primer ejemplo decía, ¿cuántos divisores tiene el número 346? Entonces, algunos alumnos han calculado los divisores de 346. Esa es su forma de resolver y está muy bien. El 1 con 346, ¿no? Y el 2 con 173, y ya no existían otros divisores. Pero los estudiantes me dejaron hasta ahí su respuesta. ¿Ustedes creen que está correcto hasta ahí la respuesta? La pregunta era, ¿cuántos divisores tiene? Entonces yo debo responder, ¿cuántos divisores tiene? La respuesta era 4 divisores, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando resuelvan un ejercicio, lean bien la indicación, no resuelvan por resolver. Lean bien qué es lo que me dice la indicación. La pregunta era cuántos divisores tiene el número, ¿no? Algunos alumnos lo oyeron de esta forma y está correcto. Otros alumnos desarrollaron el mismo ejemplo descomponiendo el número canónicamente, ¿no? Se descompone el número y se calcula la cantidad de divisores utilizando la fórmula que les expliqué anteriormente, ¿no? Al exponente 1 le sumo 1 y me va a dar 2 y lo multiplico por el siguiente exponente sumado también más 1 y me va a dar la cantidad de divisores 4. Si lo resolvieron de las dos formas, cualquiera de las dos formas está correcta porque la respuesta es 4. El procedimiento, como ustedes hayan ido a la respuesta, es válido siempre y cuando tenga una coherencia, ¿no?
Entonces, la respuesta es 4. Como haya llegado la respuesta, es válida. Vamos a ir a la segunda pregunta, el segundo ejercicio. César vende todas las mañanas desayuno en la puerta de su casa. La ganancia en soles que obtuvo el día de hoy es igual a la suma de los 5 primeros múltiplos positivos de 7. ¿Qué error cometieron aquí algunos alumnos? Dice 5 primeros múltiplos positivos. Se olvidaron de leer positivos. Cuando quiere decir que positivos, no cuenta el número 0, porque el número 0 no está considerado ni como número positivo ni como número negativo, sino simplemente es el 0. Entonces, los múltiplos de 7 para este ejemplo empezaban desde la multiplicación del 1. Era 7, 14, 21, 24 y 28. Llegué a los 5 primeros múltiplos positivos. Entonces, ahí la diferencia en leer el enunciado. Y la respuesta correcta era 105. ¿No? Algunos sí lo resolvieron correctamente, pero tienen que leer bien los enunciados. Entonces, es muy importante en el área de matemática leer bien los enunciados para poder llegar a una respuesta. En el ejercicio número 3, Dionisio acaba de sacar 54 puntos en el simulacro de matemática. Calcula la cantidad de divisores primos, la cantidad de divisores compuestos. La cantidad, no me dice cuáles son los divisores, solamente me están pidiendo cantidades. Entonces aquí, primero, ¿qué debo hacer? Para hallar la cantidad de divisores, como hemos visto al inicio de la clase, hay una formulita que yo debo aplicar, ¿no? Pero para aplicarla primero tengo que descomponer el número 54 en sus factores primos. Lo descompongo en sus factores primos y luego obtengo que 54 es igual a 2, se repite una sola vez, y el número 3 se repite 1, 2, 3 veces. Por eso es que lo elevo al cubo. Ahora, para hallar la cantidad de divisores, entonces yo trabajo con los exponentes. La cantidad de divisores de 54. Bueno, acá hay un error, ¿no? A 1 le sumo 1, me va a dar 2, lo multiplico. 3 le sumo 1, me va a dar 4. Y 2 por 4 me va a resultar 8. ¿No? Aquí debe ser cantidad de divisores de 54. Entonces, la cantidad de divisores va a ser 8. Ahora me dicen la cantidad de divisores primos. Aquí los números primos que forman el número 54 son 2 y 3. Recuerden que los números primos son 2 y 3. ¿Cuántos hay en total? Exactamente, solo hay 2 números primos. ¿Y cuáles eran esos números primos? El 2 y el 3. Cantidad de divisores compuestos. Para hallar la cantidad de divisores compuestos, recuerdo la propiedad. La cantidad de divisores compuestos es igual a cantidad de divisores de un número, en este caso el 8, menos la cantidad de divisores, en este caso el 2, menos la unidad. Entonces, si yo aplicaba mi formulita, que es 8 la cantidad de divisores, menos la cantidad de números primos, que es 2, menos 1, me va a resultar 5. Y eso es todo lo que tenían que hacer en el ejercicio número 3. Yo me doy cuenta que ustedes no prestaron atención en el video anterior porque este ejercicio lo había planteado yo como un ejemplo. Obviamente no con los mismos números ni con el mismo enunciado, pero sí se trabajó. Entonces, si ustedes vieron el video anterior, podían haber resuelto este ejercicio sin ningún problema. Ejercicio número 4, ¿no? Halla los divisores de 45 y calcula la suma de sus divisores compuestos. En este ejercicio, muchos alumnos tuvieron error al solucionar. ¿Por qué tuvieron error? Porque no leen la indicación. Aquí me dice, halla los divisores de 45. Entonces me están pidiendo que calcule los divisores de 45.
¿Y cómo voy a hallar los divisores de 45? Tengo que buscar todos los números que dividen a 45. Entonces, como les repito, tienen que leer bien la indicación para poder resolver los ejercicios. Halla los divisores. Entonces, busco qué números dividen en 45. 45 se puede dividir entre 1, ¿no? Y 45 entre 1 me va a dar el mismo número 45. 45 se puede dividir entre 2, no se va a poder dividir entre 2. Entre 3 sí se puede dividir, y 45 entre 3 me va a dar 15. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar a 45? Se puede dividir entre 5, y 45 entre 5 me va a dar 9. Y ahí terminan los divisores de 45. Ahora, ¿pero qué me están pidiendo? Ya hallé los divisores de 45 como me indicaron en la primera parte. Hallé los divisores de 45. Ahora me dicen, y luego calcula la suma de sus divisores compuestos. Entonces, de estos divisores solamente debo coger los divisores compuestos. ¿Y cuáles son los divisores compuestos? Ya hemos repetido el tema. Los divisores compuestos son aquellos números que tienen más de 2 divisores. 1 no es un divisor ni primo ni compuesto, simplemente la unidad. 3 es un número primo. 5 es un número primo. 9 es un número primo. Recuerden que 9 se puede dividir entre 1, entre 3 y entre el mismo 9. Ya tiene 3 divisores, entonces 9 es un número compuesto. 15 se puede dividir entre 3, entre 5, entre 1, entre el mismo 15, ya tiene más de 2 divisores. Y 45 también ya tiene más de 2 divisores. Entonces los números compuestos serían 9, 15 y 45. Y la respuesta es 69. Entonces aquí otra vez teníamos el problema con algunos alumnos que no resolvieron bien por no leer el enunciado. Número 5. Realiza la descomposición canónica, luego indica la suma de los números primos de 315. Aquí también me da una indicación, realiza la descomposición canónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo descomponer al número 315 en su descomposición canónica, ¿no? Lo voy a descomponer. Algunos también tuvieron el error de 315, le sacan tercia y colocan 15 y se olvidan que es 105. Bueno, ahí cometieron algunos el error, ¿no? Pero ya se les ha hecho. Entonces ya realicé la descomposición del número 315 en sus factores primos. Eso es la primera parte. Realiza la descomposición canónica. Ya realicé la descomposición canónica. Luego dice, luego indica la suma de los números primos. Los números, es un número cuando se descompone, siempre se va a descomponer en sus números primos. ¿Qué números primos tenemos? 3, 5 y 7. Entonces la suma de los números primos sería 3 más 5 y más 7 es igual a 15, ¿no? Algunos han sumado 2 veces el número 3, pero recuerden que cuando yo estoy contando los números primos solamente se contaría una sola vez. No puedo decir que aparece 2 veces, claro que aparece 2 veces, pero es un solo número primo que se cuenta, no se cuenta 2 veces el 3. Entonces la respuesta correcta aquí era el número 15. Pasamos al siguiente número, el ejercicio número 6, el último ejercicio, ¿no? Dice, dado el número, y ya me dan el número descompuesto en sus factores primos. Si ustedes se dan cuenta, el número ya está descompuesto en los factores primos. Entonces ya no necesito saber cuál es el número. Lo que yo necesito, me piden cuántos divisores tiene. Entonces yo en este ejercicio no importa cuál es el valor de n. Lo que a mí me están pidiendo es cuántos divisores tiene. Y para saber cuántos divisores tiene, yo trabajo solo con los exponentes. En este caso, el 2, el 3, y aquí que no aparece, obviamente yo le tengo que colocar el número 1, ¿no? Entonces,
Como me preguntan cuántos divisores tiene, yo voy a hallar la cantidad de divisores. El exponente 2 le sumo 1 y me va a dar 3. Por el exponente 3 le sumo 1 y me va a dar 4. Por el exponente, aquí como no aparece, yo le tengo que agregar el 1, ¿no? Le sumo 1 y me va a dar 2. Entonces multiplico 3 por 4, 12, por 2 me va a dar 24. Hay algunos alumnos que han calculado el número y luego lo han descompuesto y luego han aplicado la fórmula, ¿no? Pero lo ideal es que puedan entender que tienen que leer bien las indicaciones y tienen que aplicar también la teoría. Entonces, jóvenes, hasta aquí yo he vuelto a explicar el tema y espero que ustedes hayan prestado atención, porque la siguiente clase vamos a tener una evaluación diagnóstica para ver cuánto entendieron y puedan resolver los ejercicios. Así que jóvenes, sigan estudiando desde casa. Yo los extraño mucho, extraño verlos, pero ya pronto nos vamos a ver, al menos por la computadora o por alguna aplicación. Gracias, chicos. Sigan estudiando desde casa. No se desanimen en estudiar, sigan ahí, presten atención, no se salten el video porque de repente por ahí algunos lo hacen, no se estén saltando. Entonces prestenle unos 10 minutos que dura el video para que puedan aprender.